Cuando preparábamos este momento queríamos marcarlo, que para nosotros es algo que nos regaló Enrique Angelelli, que es una forma de ser iglesia, donde no hay jerarquías. En el ómnibus muchos me decían, ¿por qué te enojas cuando te decimos padre? Porque mi nombre no es padre, mi nombre es Juan. Si empezamos nombrándonos laicos, padre, religioso, religiosa, hermana, hermano, ya estamos poniendo una diferencia. Enrique nos regaló un modelo eclesial donde todos somos discípulos de Jesús, el único maestro. Ojalá empecemos a nombrarnos cada vez más por este nombre de discípulos que nos incluye a todos, discípulos, discípulas del único maestro Jesús. Y este es el proyecto que en Juárez queremos vivir, y por eso la presentación de ellos no puede ser fuera de este modelo eclesial. Soy nativa de aquí de Buenos Aires. Viví hasta los 20 años en Aedo, para el oeste. Y bueno, a los 20 años yo estaba estudiando psicopedagogía, no terminé mi carrera porque sentí un llamado muy fuerte a servir a los más necesitados y compartir la vida con los más pobres. En ese momento entré en la congregación de las Hermanas Azules y me fui a Córdoba. En Córdoba hice los 2 años de noviciado y Monseñor Angelelli frecuentaba nuestra casa en Córdoba. Yo ahí lo conocí y conocí el modo que vivía la iglesia particular de La Rioja a través de él y cuando visitábamos. Entonces yo pedí a mi congregación en ese momento ir a vivir a La Rioja. Y fui a La Rioja en el año 75. Recuerden que Angelelli lo mataron en el 76. O sea que los años que viví en La Rioja fueron los de la persecución, pero también los de la vida entregada hasta las últimas consecuencias. Entonces fue muy poco el tiempo, en años, que yo estuve en La Rioja, pero fue tan intenso que me marcó para la vida. Después de ahí yo salí de la congregación y en Buenos Aires nos reencontramos con Arturo y ya empezamos un proyecto común como pareja. Nos casamos y bueno, buscábamos dónde ir a vivir este modelo de iglesia que habíamos abrazado y que habíamos vivido en La Rioja. Y bueno, buscando, nos fuimos al oeste de Formosa, una parroquia de la Misión Pasionista, porque bueno, sentíamos que los pasionistas habían hecho propia en su espiritualidad esta forma de vivir la iglesia. Y bueno, y allá nos fuimos, allá hace 34 años que vivimos allá, en el oeste de Formosa, se llama Ingeniero Juárez el pueblo, y decidimos servir y compartir la vida con los pueblos originarios, que decíamos, Angelelli estaría ahí, por ser los últimos, los excluidos, los marginados, desde la historia, desde la conquista. Así que, bueno, ahí estamos hace 34 años aprendiendo mucho y seguimos aprendiendo. Tenemos 3 hijas grandes, ya la menor tiene 30 años y 2 nietos. Yo soy riojano de nacimiento, del oeste de la provincia de La Rioja. Se llama propiamente Santa Clara, mi pueblo, donde yo soy nativo, y nací de una familia campesina, como muchos que hay por acá. Así que soy hijo de un matrimonio que tuvo 10 hijos. Yo soy el tercero de ellos. Y bueno, como riojano del oeste y sin posibilidades, como muchos todavía hoy tienen en el país, por eso resuena bien contar esto, porque esto no se ha terminado. Seguimos con la lucha por ser algo mejor. Entonces, yo, siendo nativo de ese lugar y de una familia bien campesina y pobre que vivíamos del autoconsumo, no tendría otra oportunidad de estudiar sino enganchándome con alguna manera. De esta manera, alguien me invitó y yo, teniendo
12 años, ingresé al seminario secundario en Jesús María, Córdoba, invitado por un familiar y recibido ahí por los cordobeses en el seminario de Jesús María. Así que por eso seguí el estudio eclesiástico, porque ingresé al seminario como candidato a cura. Hice el secundario 6 años, luego pasé al nivel superior en Córdoba capital. El nivel universitario tiene 7 años, así que 3 años de filosofía y 4 de teología con Sagrada Escritura, o sea, estudio la Biblia. Y ahí terminé en el 68. Ahí me recibí terminé mi estudio y bueno, llegué a cura. En esta circunstancia conocí a Monseñor Angelelli. Monseñor Angelelli ya era obispo auxiliar de Córdoba y en aquella oportunidad él lo designaron rector del seminario donde yo estaba cursando mi último año en el 68. Es por ello que yo fui ordenado sacerdote por el Monseñor Angelelli. Previamente a esto, Monseñor Angelelli participó en el Concilio Vaticano II, que es un congreso que se realizó en Roma del 61 al 65. Monseñor Angelelli participó como obispo joven, porque tendría 38 o 39 años y ya era obispo. Así que este obispo renovador, porque la Iglesia Católica en aquel momento, un punto fundamental que ocurrió es que se trató de la renovación de la Iglesia y nada menos la inició un papa viejo como Juan XXIII, que se murió durante el Congreso. Entonces, era abrir las ventanas para que entre el aire fresco. Y ustedes, los hogares de Cristo, son el aire fresco hoy de la Iglesia. Me parece que ustedes renuevan y van a renovar. Nosotros vamos a renovar esta iglesia anquilosada y vieja. Es vieja porque tiene muchos años, pero es joven porque ustedes están y estamos todos nosotros. Entonces, esto es un halago para esta convocatoria, que nos encarguemos de renovar y hacer entrar aire fresco en esta iglesia. Yo conocí a Monseñor Angelelli en el seminario, como les contaba antes, porque él lo designaron rector. Previamente a eso, Monseñor Angelelli ya había participado del Concilio Vaticano II, así que estaba renovadito. Si bien el obispo Angelelli no era cualquiera, sino que él participó y era cura en el Cristo Obrero, donde estaban los trabajadores, los obreros y toda la parte más renovadora de los curas de aquel tiempo, que estaban los curas del tercer mundo y todo eso. Casualmente, en 1968, el Papa Pablo VI designa obispo diocesano de La Rioja a Monseñor Angelelli, quien asume en agosto del 68. Los agostos a partir de este momento van a ser muy importantes dentro de la breve historia eclesial de Monseñor Angelelli en La Rioja, porque designado obispo en 1968, en agosto asume y en agosto del 76 muere asesinado en Punta de los Llanos. Así que su trayectoria como pastor, como diocesano en La Rioja fue muy breve, pero fue contundente su accionar y fue muy notoria su presencia dentro de la iglesia argentina. O sea, porque no solamente tuvo influencia Monseñor Angelelli sobre la pastoral diocesana de La Rioja, sino que tiene influencia en el concierto de los obispos argentinos, pero también en la Iglesia Universal. Angelelli se encargó de decir plenamente fidelidad a la iglesia particular de La Rioja, pero fiel a la iglesia universal. Y entonces por eso tiene importancia su figura como mártir, porque no es un mártir de la iglesia riojana, no es un mártir propio de los riojanos, sino que es
de todos nosotros. Por eso su personalidad, su mensaje tiene vigencia hoy, porque Él destinó su vida, porque en el primer mensaje inaugural, en agosto del 68, dijo: les acaba de llegar un hombre de tierra adentro. Particularmente, no dijo les acaba de llegar un obispo, que era muy propio de aquel tiempo. Los príncipes de la iglesia estaban brillando dentro de la iglesia argentina. Sin embargo, Angelelli dice: les acaba de llegar un hombre de tierra adentro, que se quiere identificar con ustedes. Hoy, Angelelli les dice: les entregamos el mensaje de Monseñor Angelelli, que se quiere identificar con cada uno de ustedes. Angelelli dijo además: les pido que ayuden al obispo para que no me ate a los intereses mezquinos de unos pocos, para que no me siente en la mesa de los privilegiados, para que siempre esté al lado de los pobres. Esto fue de los principales mensajes. Pero además dijo, a partir del mismo momento, quiso hacer presente las resoluciones y conclusiones del Concilio Vaticano II, diciendo: vamos a buscar una iglesia participativa, una iglesia abierta, una iglesia servidora, una iglesia profética, una iglesia fraterna, servicial. Por eso el obispo dijo: he venido para servir y no para ser servido. Las primeras medidas fueron poner en estado de asamblea a todas las organizaciones diocesanas. Recuerden que había Legión de María, la Cáritas, distintas organizaciones que las madres agrupadas de catequesis distintos, dijo: hoy, a partir de hoy, estamos todos en estado de asamblea. ¿Y cuál es la pregunta? Iglesia riojana, ¿qué dice de ti mismo y cuál es tu misión? Hoy, a los hogares de Cristo, Angelelli les dice: hogares de Cristo, ¿qué dice de ti mismo? ¿Qué dice de ti mismo como hogar y cuál es tu misión? Tarea importantísima. Primero, sabernos reconocer, saber quiénes somos. Y segundo, buscar entre todos cuál es nuestra misión para este tiempo difícil, para este tiempo donde decimos nosotros recibimos la vida como viene. Como les conté, yo vivía en Córdoba y fui una de las que, como tantos y tantas otras, nos sentimos atraídas y quisimos ir a ver qué era eso de la iglesia de La Rioja. En poco tiempo nos sentimos abrazadas por esta iglesia. Una iglesia, como decía Arturo, participativa, profética porque anunciaba el reino y denunciaba todas las injusticias y todo lo que produce la deshumanización. Y una iglesia corresponsable, todos nos sentíamos responsables, como vemos que pasa acá. Todos tienen su lugar para aportar. Yo era una mujer muy jovencita en ese momento y en poco tiempo sentí me sentí abrazada por la iglesia de La Rioja, como dije antes. Y sentimos como mujeres, ya sea religiosas o laicas, que teníamos un lugar, nuestro lugar, en una iglesia jerárquica como es la nuestra y donde los varones son parte de la jerarquía. Tanto las religiosas como las mujeres laicas sentíamos que teníamos un aporte concreto que dar, que era el nuestro, el femenino. Y ese nos sentíamos responsables de darlo, como parte de un cuerpo, porque la iglesia corresponsable era como un cuerpo, donde el obispo era el pastor, el animador, el que marcaba el rumbo, pero todos éramos parte de las decisiones. Eso lo vemos acá en los hogares. Cuando uno es parte de las decisiones, ¿cuánto te comprometés? Hasta el pellejo, ¿no? Porque sos parte de lo que estamos viviendo. Bueno, eso nos pasó en La Rioja. Entonces el compromiso iba siendo cada vez mayor, porque nos sentíamos parte de ese cuerpo. Angelelli muchas veces decía: tenemos que caminar juntos.
Ese juntos a veces es difícil, porque hay algunos que van adelante y otros que van atrás, ¿no? No sé dónde me pongo yo, cada uno nos ponemos. Pero Angelelli decía, esos que van adelante sepan esperar un poquito y los que van atrás apuren la marcha. Es importante que vayamos juntos, como peregrinos. Él era el obispo, pero, como decía Arturo, les acaba de llegar un hombre de tierra adentro, era uno más de todos, con una humanidad que lo caracterizaba. Salía a la calle y se encontraba con uno, se encontraba con otro. Con todos tenía un tema de qué hablar, que no era el mismo con todos. Con este voy a poder hablar de tal cosa, con este de otra, pero siempre encontraba de qué hablar con alguien y ahí entablaba la relación humana. Y se preocupaba por ese otro y lo que le estaba pasando. ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué te está pasando? Eran sus preguntas. Como Jesús, cuando iba caminando y aquella mujer le tocó el manto, ¿se acuerdan? Jesús presintió lo que necesitaba esa mujer. Lo presintió, lo intuyó. Y le dio la mano en lo que necesitaba. Lo que decíamos acá al comienzo, cuando veíamos al Padre Francisco, lo que nos decían los misioneros. Te doy la mano en lo que estás necesitando. ¿Caíste? Yo te voy a ayudar. Nos vamos a levantar juntos. Ese era el obispo Angelelli. Ese era el obispo Angelelli. Él hablaba por la radio en las homilías y llegaba a todos los pueblos. Y a veces se ponía de acuerdo con las viejitas o con algunas personas. Cuando yo diga tal cosa, te la estoy diciendo a vos, porque no quería que otros se pongan celosos. Y le mandaba el mensaje por la radio. Y Angelelli en la radio era parte de la rueda de mate de ese lugar, a través de la radio. Hasta ahí llegaba su humanidad y su contacto con toda la diócesis. Y bueno, por trabajar tanto por la humanización y por ser tan humano, no es que no era exigente. Cuando también algo no andaba bien, porque su límite, ¿cuál era su límite? Lo que hacía que las personas no crezcan como personas. Ahí estaba el límite, la deshumanización. Ese era su único límite, porque él era amigo también de gente atea, pero que trabajaba por el reino. Y eran grandes amigos de Angelelli. Él no tenía límite en eso. Sí, su límite era la deshumanización, lo que estaba en contra de la dignidad de las personas. Entonces ahí, si era en lo íntimo, no tardaba en corregir. Con firmeza decía, esto va, esto no va, sin dudar. Y del mismo modo en lo social, también firmemente denunciaba, esto no va. Cuando no era justa la distribución de la tierra, cuando el pan no era para todos, cuando el agua no era bien repartida, él lo denunciaba. Denunciaba los casinos, el juego, la usura. Y todo eso le llevó a tener muchos enemigos. Todos los que se sentían afectados por esa denuncia. Los pobres, al contrario, caminaban cada vez más de su mano, porque se daban cuenta que era el que se las tendía. Pero los poderosos, esos que se sentían tocados por la denuncia de Angelelli, empezaron a reaccionar y se empezaron a juntar también con un modo conservador de iglesia que tampoco le convenía este modo de discipulado que nos decía Juan y de vivir la iglesia. Entonces ahí empezó la persecución. Esto empezó a crear resistencia, tanto interna como externa, sobre todo externa. Todos aquellos que se sentían tocados por la palabra firme y clara del obispo y de la iglesia riojana, empezaron a decir, esto no sirve. Este obispo es comunista, este obispo es marxista, este obispo nos está cambiando la fe, este obispo nos está cambiando la religión. Estos curas que salieron de la sacristía y se metieron en lo que no corresponde, hay que eliminarlos.
Entonces empezamos a ser perseguidos, a ser espiados, a ser seguidos. Hubo detenciones. Todo esto, amenazas públicas, anónimas, por supuesto. Angelelli empezó a recibir advertencias de que o se calla la boca o la va a ligar. Todo esto era voz populi, como decimos. Y había un órgano de difusión que era un diario que se llamaba Diario El Sol, de aquella época, la cual hacía eco de todas estas amenazas públicas, anónimas, que hacían sobre la pastoral diocesana. Entonces, recuerden que ya estaba vigente mucha oposición contra de la renovación de la iglesia y también de la política de aquel tiempo. Éramos seguidos, éramos vigilados, perseguidos, y nosotros tuvimos que empezar a dormir en casas que no en nuestras casas porque corríamos peligro, porque había amenazas de verdad. Entonces hubo detenciones de sacerdotes, detenciones de laicos, detenciones de jóvenes, detenciones de catequistas, y los llevaban a la ciudad capital. Al cura compañero mío lo detuvieron también después de un sermón y le pelaron la cabeza, le cortaron la barba, los milicos en aquel tiempo. Así que la mano venía difícil. Monseñor Angelelli, sin embargo, dijo, me buscan, me van a encontrar, ya en aquel tiempo. Entonces, el método pastoral de la diócesis empezó a no ser reconocido por algunos. Decían, esta marcha es muy rápida, no lo podemos seguir. Otros decían, ¿quién puede entender esto? Es letra nueva, no queremos esta renovación tan extraña, tan rara. Y había tanto adentro el mismo grupo sacerdotal, curas que no les gustaba. Tampoco éramos muy aplaudidos por el Episcopado Nacional, y además empezaron a aparecer grupos organizados opuestos a la pastoral diocesana. Entonces fue público un momento en cual al obispo en Anillaco, en el 73, lo expulsaron, siendo las novenas patronales, la fiesta patronal de San Antonio en Anillaco en el 73, lo expulsaron junto con los sacerdotes y monjas y laicos que habíamos ido para celebrar esa fiesta. También detuvieron a varios sacerdotes, los cuales tuvo que intervenir rotundamente Monseñor Angelelli y el presbiterio. Luego ya se recrudeció más la cuestión, y un día nosotros estábamos todos reunidos en la ciudad capital para reunirnos, porque frecuentemente hacíamos encuentros de capacitación, porque Angelelli decía, pónganse a estudiar, hay que leer los documentos de la iglesia. En esa oportunidad estábamos reunidos cuando nos enteramos que los dos sacerdotes párrocos de Chamical habían sido secuestrados. Fue después de la misa del día domingo, 18 de julio. Creo que el domingo no fue 18, sino que ese día los encontraron muertos y los asesinaron tirados atrás de las vías en Chamical, a 7 kilómetros de Chamical. Estaban acribillados, torturados y muertos el padre Carlos de Dios Muria y Gabriel Longaville, el párroco. En esa oportunidad, estando reunidos, Monseñor Angelelli nos envió a un sacerdote mayor, que el padre Amirati, y a mí, a Chamical, para acompañar a la comunidad de Chamical, que estaba muy dolida, desorientada y triste, porque le habían asesinado a los dos curas. En esa oportunidad fui para acompañar a la comunidad junto con este otro cura, y ya a mí me tocó ir a la morgue a reconocer los cuerpos de los sacerdotes. Estaban torturados. Carlitos tenía un escopetazo en la cara, tenía volados sus ojos,
el padre Gabriel tenía un negro todo el pecho y desgarrado todo el pecho. A mí me tocó identificar sus cuerpos. Luego se hizo el novenario, empezamos a preparar el novenario, al cual vino Monseñor Angelelli después de un par de días, y se hizo cargo él mismo de los velatorios, del novenario y velatorio de los sacerdotes párrocos de Chamical. Durante el novenario, que fue el 25 de julio de ese mismo año, asesinan a Wenceslao Pedernera, un laico en Sañogasta, delante de su señora y sus hijas. Lo fueron a buscar seguramente al cura, al Paco de Alteroch, que era el párroco de Sañogasta, y como no estaba, fueron a la casa de Wenceslao y salió él a atender a la madrugada de ese día, y sin mediar palabra, encapuchados, lo asesinaron a tiros delante de su señora e hijo. Y el día 3 de agosto del 76, tanto los que estábamos ahí nos reunimos con el obispo para ver la situación. Y nosotros le dijimos al obispo: mire, la mano viene muy dura y corre peligro su vida, nosotros tenemos mucho miedo por usted. Y él dijo: no, si me buscan me van a encontrar. Dibujó una espiral en un papel, esa espiral iba cerrando, y entonces fue marcando los hechos que habían sucedido, las muertes de los curas, la muerte de Wenceslao, y dijo: ahora me toca a mí. Entonces dijimos nosotros: bueno, ¿cómo no toma distancia? Dijo: no, me buscan, me van a encontrar. Así que, y él mismo dijo, en esa ocasión nosotros le insistimos, él dijo: el pastor no abandona sus ovejas, así que si me buscan, acá me van a encontrar. El día 4 a la mañana, en esa misma reunión se decidió que el que lo acompañaba de regreso a Monseñor Angelelli hacia la capital riojana, y yo vivía a 100 kilómetros hacia el norte, en Aymogasta, así que era lógico que yo lo acompañe. Él tenía una camioneta multicarga en el cual yo la conocía mucho. Había ido su día antes a la ciudad capital a rescatar al padre Cacho, que lo había metido preso, y bueno, conocía muy bien en qué estado estaba esa camioneta, así que yo no tenía dudas sobre ella. Pero de todos modos, el día 4 a la mañana, el 4 de agosto a la mañana, me encargué yo de controlar el aire de las ruedas, todo lo que se hace cuando uno va a viajar. Almorzamos con las monjas, cruzando el predio vivían las religiosas, así que fuimos a su casa a almorzar, comimos ahí, no tomamos vino, porque puede ser que uno tome un vino en el almuerzo, no tomamos vino. Viajamos tipo 2:30 o 3 de la tarde, después de almorzar. Manejaba el obispo, y cuando salíamos de Chamical tomamos un camino lateral, no saliendo del frente hacia la derecha, porque ahí íbamos a tomar el asfalto. No salimos por ahí por una pequeña prevención, porque de aquel lado, en la ruta 38, de aquel lado, a esa altura, está el centro del CELPA, que se llama, que es de la aeronáutica. Estaban los militares, con el cual el obispo había tenido, el jefe de ese lugar, había tenido un entredicho en una misa, así que dijo: no, vamos por el camino secundario, así que salimos a la ruta por un camino secundario. Se hace rápido de Chamical a Punta de los Llanos. Punta del Llano es el próximo pueblo que está terminando las montañas que vienen de los llanos, terminan prácticamente en Punta de los Llanos. O sea, termina la montaña y empieza como una hondanada, y ahí cuando se llega a Punta de los Llanos tomamos una gran curva así, y ya se ve el próximo pueblo, que se llama Patquía, que está a otros 30 kilómetros. Cuando pasamos esas hondonadas, el pueblo en sí se toma la curva, y de ahí das una vista grande hacia Patquía. En ese momento estábamos conversando sobre la avenida de religiosas que habían pedido venir a la ciudad, a la diócesis, a colaborar con la pastoral. De eso íbamos hablando cuando imprevistamente
por el lado izquierdo nos alcanzó un segundo vehículo que de pronto y sorpresivamente nos cerró el paso, y entonces ahí se produjo un gran golpe en el cual yo perdí el conocimiento y no lo recuperé hasta el día siguiente que salía del hospital de Chamical. En ese lugar que describió muy bien Arturo, que quisieron hacer desaparecer a Angelelli, en un lugar donde no pasa nada, porque hay que conocerlo al lugar, lo pensaron bien. Acá nunca se va a saber, acá no pasa nada. Bueno, ahí donde creyeron que no iba a pasar nada, hoy pasa de todo. Y no pasa de todo solo ahí, que se congrega tanta gente y de tantos lugares para celebrar el martirio y la vida de Monseñor Angelelli, sino que pasa mucho y mucho más en muchos lugares. Nosotros, en nuestra localidad, como les contaba antes, estamos en una parroquia, una misión pasionista. Como pasionistas hicimos propias las opciones de la iglesia riojana. Y tratamos en todos estos años desde la parroquia de ir respondiendo a las necesidades de la gente. Y bueno, hace 2 años empezó un centro barrial, porque hoy es la necesidad y el clamor de los necesitados, y lleva el nombre de Monseñor Enrique Angelelli. Así decía Angelelli, hay que seguir andando nomás. Entonces, en este camino estamos y acá estamos con ustedes. Y este es el mensaje y es la herencia para el hogar de Cristo. La vida como viene hay que seguirla andando.